Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot, el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos radiovidentes. Yo soy Christian Warnken, el jardinero de este jardín. Son exactamente las 7:04 de la tarde. De lunes a viernes yo abro la verja de madera de este jardín a las 7 en punto de la tarde en general para conversar con ustedes y pasear con ustedes por este jardín, sobre todo un jardín que se pone tan hermoso en pleno otoño. Acabamos de conocer la publicación de una encíclica extremadamente importante y pertinente, diría yo. La encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas. Tengo aquí en mis manos las primeras páginas porque me llegó digitalmente, la imprimí para leerla de inmediato. Es una reflexión que lleva como subtítulo significativo sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Es interesante esto y se ha dicho que el Papa León, que lleva el mismo nombre de su antecesor León XIII, quien hace 135 años publicó Rerum Novarum, que de alguna manera redefinió o intentó definir la dignidad humana en medio de otra revolución tan importante como esta, la revolución de la inteligencia artificial. Ahora hay algunos comparan lo que nos va a ocurrir y está ocurriendo, porque esta es una revolución que ya está haciendo, no es que vaya a ocurrir de aquí como una distopía en 30, 40, 100 años más. Algunos la comparan, los efectos, que no va a ser fácil transitar en el cambio, la pérdida de trabajo, se habla de muchas cosas. Algunos lo ven con esperanza y otros lo ven con preocupación. Han habido varias voces que han reflexionado sobre este tema. Noah Harari, el más conocido de todos, con su interesantísimo libro Nexus, que recomiendo leer. Uno puede estar o no de acuerdo con sus planteamientos, pero él hace una reflexión, me parece, extremadamente profunda, desde una dimensión más humanista, diría yo, sobre la inteligencia artificial. Bueno, y llega esta encíclica que conversa con la Rerum Novarum. Ahí era el tema del trabajo infantil, la alienación del trabajo infantil, la explotación, la alienación que luego tomará Karl Marx como un concepto central del marxismo. Esa encíclica tuvo mucha repercusión. Yo creo que es una de las encíclicas que ha tenido más repercusión en la historia política y en la historia de las ideas. Bueno, y ahora tenemos esta nueva encíclica que yo espero que genere una conversación tan intensa, a pesar de que la situación de la Iglesia hoy día en el contexto mundial de un mundo secularizado es distinta. Me parecía que era necesario, como dije al comienzo, y pertinente, que el Papa León nos dijera cómo ve y qué piensa la Iglesia de este cambio tan gigantesco, tan descomunal, que va a cambiar nuestras vidas y también la manera de relacionarnos entre nosotros. Y por eso que invité a caminar esta tarde en el jardín a la vicerrectora de Inteligencia Digital de la Universidad Católica, una vicerrectoría que existe del año 2025. Ella es ingeniera civil eléctrica, astrónoma, esto es muy interesante, doctorada en astrofísica. Paula Aguirre camina conmigo esta tarde en el jardín. ¿Qué tal, Paula? Muy bienvenida. Hola, Cristian, muchas gracias. Feliz de caminar por este jardín y aprovechar el espacio para reflexionar un poco de los mensajes que nos envía León XIV en esta nueva encíclica. Vamos a meternos en algunas de las ideas fuerzas de ese mensaje, pero me gustaría partir hablando un poco de cuál es la idea de la Católica de haber creado esta vicerrectoría de inteligencia digital, cuál es la mirada, cómo piensa trabajar la irrupción o disrupción de la inteligencia artificial en lo universitario, que yo creo que las universidades van a ser
instituciones que van a tener que repensarse totalmente a partir de este cambio. Absolutamente, hay mucho que plantearse y que reflexionar respecto a cómo integramos la inteligencia artificial en la universidad. Y la vicerrectoría justamente se hace cargo un poco de ese desafío, pensando en que por una parte la inteligencia artificial nos desafía desde nuestra visión de universidad, de qué es lo que es educar, de qué significa aprender, de cuáles son las disciplinas que a lo mejor también se hacen cada vez más relevantes o las competencias que son más necesarias de ir desarrollando nuestros estudiantes para prepararlos a ellos y lograr que la sociedad vaya conduciendo un poco la inteligencia artificial por el camino, digamos, virtuoso, que es un poco también lo que el Papa propone en la encíclica, pero también entendiendo que para la actividad de la universidad, que tiene que ver también con investigación, que se acelera gracias al uso de inteligencia artificial, con datos, que son el sustento de la investigación científica, con nuevas metodologías pedagógicas que también se pueden avanzar y donde podemos también introducir mucha innovación gracias al uso de la inteligencia artificial. Hay ámbitos que hacen necesario, digamos, abordar como un desafío institucional y sumar a eso también a las distintas disciplinas. Oye, Paula, bueno, justamente yo he escuchado a investigadores conversando en otras universidades sobre este mismo tema. Algunos optimistas diciendo, hoy día con la inteligencia artificial vamos a poder sacar nuestros papers a la velocidad de la luz, eso nos va a llevar a concentrarnos en otros aspectos. Otros que dicen eso va a acabar con la investigación, por lo menos en el área de humanidad, lo que escuché yo, y hay un debate ahí intenso entre ambos. Por un lado eso, por otro se dice que esto va a traer avances gigantescos en medicina, en la agricultura, etcétera, ¿no? ¿Para qué decir en el tema aeroespacial? También en las guerras, en lo bélico, etcétera. Pero que también hay peligros, y uno de los peligros de lo que se ha hablado mucho es la deuda cognitiva, es decir, y que algunos se quejan de que hoy día los alumnos ya no quieren pensar, no quieren estudiar, quieren todo fácil, inmediato, y que esto va, en vez de mejorar eso, lo va a agravar. ¿Cuál es la mirada de la UC? ¿Qué han estado pensando ustedes sobre eso? Bueno, el primer punto es que es una realidad. O sea, los estudiantes conocen la inteligencia artificial más que los académicos. Y justamente el desafío es cómo aprovechamos ese impulso y esa cercanía con las tecnologías para lograr que se ponga al servicio de un mejor aprendizaje y que no vaya justamente por la ruta de la delegación cognitiva, sino que de alguna forma nos replanteemos en nuestras prácticas pedagógicas, también nuestro diseño de cursos de programa, para que logremos darle más énfasis a esos procesos cognitivos que necesitamos que los estudiantes desarrollen, entendiendo que parte de ese proceso va a introducir también tecnologías de inteligencia artificial. Pero es un desafío desde el punto de vista del diseño curricular, de las metodologías pedagógicas, de la evaluación, que es probablemente el desafío más complejo. Y eso obliga a que la universidad haga un esfuerzo, digamos, explícito, consciente y digamos, mancomunado, de replantear un poco y de adaptar su modelo formativo al uso y la presencia de la inteligencia artificial. Y ese es uno de los esfuerzos también que la vicerrectoría tiene como dentro de su objetivo. A ver, ¿cuál va a ser el rol de las humanidades en esto? Siempre pregunto esto porque hay que tirar el agua para el propio molino, ¿ah? Pero el rol de las humanidades, yo creo que pueden haber distintas visiones. Hay algunos que dicen que las humanidades están acorraladas, van en retroceso, esa es la tendencia que se veía antes. Hay otros que dicen que no, que hay universidades en Europa, no sé si algunas en Estados Unidos, donde se vuelve a revalorizar el rol de la humanidad. ¿Cuál es la mirada de la Católica sobre esto? Yo creo que las humanidades se están haciendo al contrario, cada vez más relevantes, porque vemos que el futuro de las personas que van a prosperar en el mundo de la inteligencia artificial descansa en gran medida en que esas personas tengan competencias que provienen un poco más del humanismo. Por ejemplo, el espíritu crítico, la capacidad de comunicación, de argumentar ideas, de manejar equipos también y de colaborar no solo con personas desde la humanidad, sino que con personas de distintas disciplinas para abordar problemas que son complejos, que se pueden descomponer en distintos problemas menores. Algunos de aquellos pueden ser probablemente solucionados con inteligencia artificial, pero se requiere una mirada integradora, interdisciplinar y mucho más humana que logre que efectivamente ese uso de la inteligencia artificial tenga un fin, digamos, beneficioso. Entiendo, y por ahí conversamos dentro del programa, que uno de los énfasis de esta nueva rectoría, esta nueva rector, es consolidar la presencialidad en un tiempo donde
la tentación y todo está dado para que no estemos presentes o que estemos presentes de otra manera, de manera digital, ustedes estarían privilegiando la presencialidad. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso y cómo se ve, cómo se traduce eso? Bueno, justamente porque lo que vemos es que el proceso de aprendizaje y la transformación que nosotros esperamos que la experiencia universitaria represente para los estudiantes, claro, tiene una parte que son contenidos, competencias, conocimientos técnicos y profesionales, pero tiene una experiencia probablemente mucho más esencial, que es la interacción con otras personas, la posibilidad de discutir ideas, de enriquecer esas ideas en la medida que hay un debate y también intercambio directo con los profesores, con los académicos que transmiten su experiencia también a través de la presencialidad. Y eso en oposición a la ruta completamente digital, donde uno podría estar en su casa adquiriendo contenido, apoyado con inteligencia artificial, con distintas, formas de tecnologías digitales. Y eso naturalmente tiene un rol y lo podemos aprovechar y podemos complementar ambas dimensiones. Pero inevitablemente la experiencia que te transforma, que te hace aprender a través de la experiencia, de la conciencia, se da en... Y del diálogo oral. Exacto. De la oralidad. Hay como un regreso a la oralidad. Podría haber un regreso a la oralidad. ¿Eh? Sería interesante a lo que fue la filosofía en sus orígenes. Bueno, se habla mucho de eso también cuando hablamos de las nuevas formas de evaluación, porque finalmente también una de las consecuencias concretas de la inteligencia artificial es que efectivamente puede hacer mucho de las tareas que uno le entrega a los estudiantes. Y finalmente la mejor forma de auditar si los estudiantes están desarrollando ese proceso, cognitivo que nosotros queremos inducir, la mejor forma de saberlo es oralmente hablando con ellos. Eso tiene problemas de escala, pero yo creo que hay formas de interacción y evaluación de los estudiantes que están recobrando fuerza, después de una ola digital. Dicho esto, vamos a la carta, a la encíclica, Carta Encíclica Magnifica Humanitas del Santo Padre León XIV, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. A ver, ¿cómo les cae a usted esta carta? ¿Qué es lo que ¿cuándo la recibieron? Me imagino que ya hiciste una primera lectura. Cuéntame tu primera impresión o tus primeras impresiones al leerla. Bueno, estábamos bien expectantes porque teníamos desde hace un tiempo ya adelantos de que el Papa iba probablemente a centrar su primera encíclica en el tema de inteligencia artificial, y eso había anunciado efectivamente la semana pasada cuando la firmó en el mismo, las mismas fechas de Rerum Novarum. Ya conocimos el título, conocimos el subtítulo, esto de la custodia de la persona humana. Así que estamos muy expectantes y la verdad que hoy día nos levantamos muy temprano a leer en detalle todo el documento, lo más posible. Y la verdad es que nos anima mucho porque está muy alineado con las reflexiones, las preguntas y los objetivos que nos hemos planteado también como universidad ante la irrupción de la inteligencia artificial. Así que yo que lo leí sobre todo con lentes de universidad y en particular con los lentes de la vicerrectoría, me hace muchísimo sentido y nos anima a seguir avanzando en esa dirección. Bueno, este es un documento que debieran leer todos, pero sobre todo debieran leer los católicos, ¿no es cierto? O sea, leer realmente qué es lo que está diciendo, qué está diciendo la Iglesia en este escenario en que todos tenemos expectativas y temores, todos. Sí. Las preguntas que se hacen los papás, qué va a pasar con nuestro hijo, con su carrera, cómo hacer la vida del futuro. La gente de mayor generación, en el que me incluyo, por supuesto que hay temor ante lo nuevo. Lo otro, en cambio, más esperanza o un optimismo ingenuo. Bueno, la carta yo creo que da algunas luces. Quiero leer un fragmento, me permito leerla. Dice lo siguiente el Papa León XIV. Si en su momento León XIII, el que hizo Rerum Novarum hace 135 años, hablaba de nuevos asuntos, de ahí viene el latín Rerum Novarum, hoy no podemos limitarnos simplemente a repetir sus valiosas enseñanzas, sino que debemos pedirle a Dios la sabiduría para interpretar las grandes tendencias de nuestro tiempo, en particular los avances de la técnica. Y ahí afirma y habla de la irrupción de la inteligencia artificial, que la robótica, que están cambiando nuestro mundo. Y parte diciendo que la técnica no debe considerarse en sí misma como una fuerza antagónica respecto a la persona. Por el contrario, está arraigada en nuestra historia desde el principio. Esto es muy interesante. En cuanto es un hecho profundamente humano vinculado a la autonomía y libertad del hombre. O sea, el hombre siempre ha creado técnica. Es parte de su ser humano el crear técnica, ¿no es cierto? Y tener instrumentos que prolonguen su tarea de hacer mundo. Pero a mí lo que más me llamó la atención y me impactó cuando empecé a leerlo, no lo he leído, me leí las primeras 20 páginas, es cuando se detienen dos imágenes bíblicas. Y voy a solamente evocarlo. La primera,
no es menor que la use, porque es una imagen fuerte, la construcción de la Torre de Babel y luego la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Tenemos que recordar que el relato de Babel está en los orígenes de la humanidad, y ahí ocurre que los seres humanos deciden construir una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Estamos citando el Génesis. Quieren así asegurarse estabilidad, poder y sobre todo perpetuarse un nombre temiendo ser dispersados por la tierra. Y dice el Papa que esta empresa parece imponente, una sola lengua, una tecnología, una dirección. Sin embargo, el proyecto esconde un profundo engaño. Es una obra concebida sin referencia a Dios, sustentada por una uniformidad que elimina la diversidad y que en lugar de la comunión elige la homogenización. ¡Wow! No es inocente que haya dicho esto el Papa luego de haber dicho que la técnica no es que esté contra la técnica. ¿Qué te sugiere a ti o qué podemos conversar sobre esta imagen de la Torre de Babel para la inteligencia artificial? A mí me gusta mucho el tono de la encíclica porque creo que es un tono muy equilibrado, donde reconoce las oportunidades, los beneficios, pero también alerta fuertemente frente a los riesgos. Y el riesgo lo ejemplifica con esta imagen de la Torre de Babel, donde efectivamente, vemos que avanzar sin reflexión, sin, humildad y sin consideraciones por la diversidad de las personas, por el valor de la dignidad humana de cada uno, y avanzar simplemente con esta ambición de poder, de mayor desarrollo y de mayor eficiencia, puede llevar a la construcción de un desarrollo basado netamente en los aspectos más de eficiencia y de productividad de la inteligencia artificial, que van a ir en detrimento más bien de los bienes sociales y de los principios que construyen una buena comunidad y un bien común. Claro, y lo que se dice hoy es que hay una guerra, prácticamente, no sé cómo llamarla, guerra fría, guerra caliente, entre, algunos dicen, entre Silicon Valley y el Comité Central del Partido Comunista Chino. ¿Quién llega a dominar primero la famosa inteligencia general? No sé, o la inteligencia fuerte, ya hablan algunos, no sé si era el término preciso. Y esto todo con objetivos geopolíticos, bélicos, etcétera, ¿no es cierto? Más bien en Europa han surgido voces más críticas, o un intento, a pesar de que dice que Europa se ha vuelto irrelevante desde el punto de vista geopolítico. Y claro, y el Papa engarza más con la reflexión que se ha hecho en Europa. Él dice, cito, que los descubrimientos científicos son un talento entregado a la humanidad para que lo haga fructificar. La tecnología puede curar, conectar, educar, cuidar la casa común, pero también puede dividir, descartar, generar nuevas injusticias. Y dice, no se puede reflexionar en abstracto. Eso me parece muy interesante de un tema, porque claro, una revolución técnica en manos de un psicópata significa la destrucción del mundo. Una herramienta tan poderosa como esta en manos de alguien sabio va a tomar una deriva distinta, ¿no? Sí, y es muy importante también que él destaca el énfasis en que no puede ser al mando de una persona o de una corporación o de un Estado. Habla de las corporaciones. Claro, ¿no? Sí, habla de las transnacionales, sí. Que efectivamente, la forma como se ha desarrollado la inteligencia artificial no ha sido, principalmente desde la universidad o desde una, diversidad de organizaciones, sino que está bien concentrado en los gigantes tecnológicos que son los que ya no son los estados, dice. No, son privados, claro. Son transnacionales y operan con los incentivos y con las lógicas propias de corporaciones privadas, que entran también, por supuesto, en un juego y en una dinámica, de tensiones geopolíticas que, tiene derivadas de múltiples tipos. Pero también justamente lo que hace énfasis León XIV, y a mí me hace también, fue uno de los temas que me llamó la atención, en la relevancia de que todos tomen parte en esta conducción de la inteligencia artificial. Y en no dejar justamente las decisiones a un poder superior, haciendo la analogía con la Torre de Babel, sino que justamente lograr que las corporaciones, pero también las organizaciones políticas, las organizaciones internacionales, la ciudadanía y cada uno de los habitantes de este Jerusalén, tomen también parte de la responsabilidad de la construcción de una inteligencia artificial que vaya al servicio del bien común y que realmente custodie a la persona humana. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, es fuerte lo que dice, porque dice, evitemos el síndrome de Babel, dice. La idolatría del lucro que sacrifica a los débiles, la uniformidad que aplana las diferencias. Este es un tema interesante, el riesgo de la uniformidad, ¿no es cierto? La pretensión de un lenguaje único, incluso digital. Se ha dicho que
la inteligencia artificial en algunas dimensiones tiende al promedio, tiende como a promediar, ¿no es cierto? Capaz de traducirlo todo, incluso el misterio de la persona en datos y rendimiento. Es bien potente en contenido este parrafito. El misterio de la persona es lo que hay que cautelar. Yo creo que ahí hay un temazo de reflexión y Sí, qué puede hacer la universidad, una universidad católica en esa línea. En inteligencia artificial, naturalmente, el insumo son los datos y siempre estamos reduciendo la persona o cualquiera de los objetos que son, digamos, afectos a inteligencia artificial en una cantidad limitada, limitadísima de dimensiones, que son las que finalmente llevan a que un algoritmo o te clasifique o haga una predicción o haga sugerencias sobre cuál va a ser tu comportamiento. Y eso justamente va en contra de este misterio humano, donde las personas son diversas, donde tienen muchas más dimensiones que solamente las que pueden ser recogidas en datos, y donde lo que importa también no solo la cuantificación de cada individuo en sí, sino que también el entramado de relaciones, de interacciones, de experiencias que las personas van, digamos, viviendo a medida que se desarrollan en la sociedad, que trabajan. Por eso también le da una importancia muy crucial al trabajo, no solamente como un medio para generar ingresos o producción, sino que como una parte central del desarrollo de las personas. No puro eficientismo, digamos. Claro. Oye, es interesante que esta carta, esta encíclica, que normalmente el Papa la entregaba o a un obispo o a un delegado vaticano, no sé, a difundirla, la difundió él mismo, en persona. Eso es un gesto. Los gestos en el Vaticano sabemos que no son inocentes, inocuos, digamos, es un tremendo gesto. Diciendo, esto es muy importante lo que tengo que decir, me imagino que es eso, ¿no? Y luego que en el público estaba Christoph Olaf de Anthropic. O sea, me imagino que había gente de ese mundo digital. ¿Qué habrán pensado? ¿Qué habrán dicho? También. De la academia. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabes algo más? Bueno, sí, yo leí un poco lo que se conversó y no lo vi en directo, pero justamente, Anthropic es una de las empresas de inteligencia artificial que le ha dado mayor preponderancia a lo ético claro. en sus modelos, parte de su sello. Eso dicen por lo menos, claro. Exactamente, sí. Sí. Se ve también, se ve en los modelos, sí, y se ve también en el esfuerzo por desarrollar metodologías, por una parte, para asegurar resguardos éticos sobre el funcionamiento de sus modelos, y también para entender en mayor profundidad cómo opera la inteligencia artificial por dentro, que es parte de esta como opacidad que también el Papa releva como uno de los desafíos de la inteligencia artificial, porque puede estar tomando decisiones sin que necesariamente entendamos cómo se está llegando a esos resultados. Y Christopher Olaf justamente se dedica a ese trabajo en interpretabilidad de inteligencia artificial, un poco tratando de entender desde un punto de vista más lógico, matemático, teórico, por qué la inteligencia artificial responde lo que responde, en otras palabras. Entonces también hay un sello de tratar que la inteligencia artificial no solo se adhiera a ciertos principios. Ahora también la pregunta es ¿a cuáles principios? Porque en este caso está siguiendo, ciertas definiciones tomadas por los cientistas de esa empresa. Y justamente en la encíclica el Papa hace el punto de que hay una etapa previa, que es una discusión social más amplia para definir cuáles son esos principios. Desde luego. O criterios éticos Claro. que queremos que la inteligencia artificial Eso respete. Una discusión previa, porque esto va muy rápido, es muy vertiginosa. Por eso mismo imagino que se apuró él en sacar esta encíclica. O sea, la IA va a una velocidad que supera todos los marcos regulatorios que ponen en jaque el derecho o en estado de perplejidad, superado por el avance. Entonces, claro, primero una gran conversación, como diría Habermas, de nuestra civilización, para decidir para dónde vamos, cuál es el rumbo que va a tomar esto. No darlo por un hecho, digamos. Y ese es el punto de animar a la sociedad en su conjunto en que se haga cargo y responsable de este problema, que cada uno tome la parte que le corresponde para contribuir a esa, buena conducción de la inteligencia artificial, versus verlo como algo que está ocurriendo solamente en el corazón de estas grandes empresas que por lo demás están lejos de Chile y lejos del sur global en general. Entonces un llamado también a cada uno a hacerse cargo de la discusión y de las acciones que le puedan competir en términos del desarrollo de esta revolución tecnológica. Estoy caminando con Paula Aguirre, vicerrectora de Inteligencia Digital en la Católica. Deben estar en llama Paula Aguirre aquí porque acaba de salir la encíclica de León XIV sobre la inteligencia artificial, y más que la inteligencia artificial. También habla, me parece, esa parte no la leí, pero leí en una reseña de los efectos de contaminación o de explotación humana también, que tienen que ver
no sé, me imagino que el consumo de reservas de agua, lo que está pasando, todo los efectos en el trabajo, y eso se parece a la Rerum Novarum antigua, Exacto. de la inteligencia artificial. No sé si hay algo que tú quisieras señalar ahí. Sí, ahí, claro, justamente el punto es que en esta mirada netamente, digamos, eficientista de la inteligencia artificial, uno de los riesgos también críticos es el efecto que tiene sobre el trabajo. Y si uno lo ve solamente como optimización y rendimiento, claramente hay un incentivo para reemplazar fuerza laboral humana por digamos, agentes digitales. Pero además también hay un riesgo por acelerar esta carrera, para llegar a esta eficiencia más rápido, de hacer un poco la vista gorda a todo el ecosistema económico que se genera para llegar a producir esta inteligencia artificial. Y eso parte desde la extracción de minerales de las tierras raras para poder generar los insumos para construir los chips, que suele darse en condiciones de trabajo mucho más precario y bueno, hace la referencia a, digamos, condiciones que digamos, no pueden tener lugar en el mundo actual. Hasta también, por supuesto, el manejo de los datos, que muchas veces también pasa por encima de los derechos de protección y de los derechos de las propias personas a resguardar su información y su data personal. También incluso llegando al consumo excesivo de agua por los data centers y a todas las repercusiones ambientales que puede tener. Bueno, yo tengo que leer, tenemos que todos leer nuestra encíclica, es larga, ¿cuántas páginas tiene? 110 creo que tiene, bueno, depende de la versión que pero uno hay que darse el trabajo de leerla. El tema es la verdad, un tema que me gustaría saber. La verdad es un tema muy importante en la iglesia. ¿Qué es la verdad? Gran pregunta. Bueno, hoy día la verdad está en cuestión, tenemos que definir eso. Él dice... no bendigamos entusiasmos ingenuos, esa es la confianza absoluta que esto va a solucionarnos la vida completamente, no tiene, pero también el otro extremo, ni alimentemos miedos estériles, una mirada completamente apocalíptica. Más bien indiquemos criterios de discernimiento. Y aquí dice cuáles son los criterios: la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes, la opción por los pobres, el cuidado de la casa común y la paz, porque aquí hay que decirlo con todas sus letras, el desarrollo tan vertiginoso de la inteligencia artificial tiene un objetivo para algunas potencias que es dominar en la guerra, ¿no? Hacia allá parece ir. Hay un interés geopolítico indudable, digamos. ¿Ya? Y traduzcámoslo en prácticas. Bueno, y ahí viene planificación. Traduzcámoslo en práctica. ¿Cuál es el desafío, como última idea, Paula, de cómo encarnar esto en una universidad como la Universidad Católica? Bueno, la verdad justamente es uno de los temas que competen en las universidades, buscar permanentemente y ser ese espacio donde se da esta reflexión respecto a la búsqueda de la verdad, a la oposición de distintos argumentos que plantean distintas posibilidades de verdad, y alimentar esa generación de conocimiento que no es inmediata, que usualmente no es rápida, sino que requiere una capacidad permanente de hacerse preguntas difíciles y complejas, y requiere también el espacio para hacer la investigación necesaria. Y por otra parte también está el desafío de formar a las generaciones del futuro para que tengan el espíritu crítico, la capacidad de discernir entre estas verdades, entre estas miradas ingenuas o estas, digamos, miradas apocalípticas, y llegar un poco al centro del problema y tener la capacidad de proponer caminos hacia, digamos, esta imagen de Jerusalén, donde lo que logramos es una construcción conjunta de una inteligencia artificial que aporta, digamos, al bien común. Claro, yo usaría ahí la palabra sabiduría. La usa Noah Harari. Dice, es cada vez más importante que nunca hoy la sabiduría. En el mundo cristiano, católico, hay un libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento, se habla de la sabiduría, el mensaje de Jesús, o sea, esa forma de inteligencia que es la sabiduría, que puede ser la inteligencia superior de todas, con un salto de conciencia, tal vez es la posibilidad que está abierta, si somos optimistas, de poder intentar por lo menos promoverla y desarrollarla en tiempos de desarrollo tecnológico tan vertiginoso, ¿no? Sí, y eso requiere también, y esto es un potencial de las universidades, la integración de saberes y de sabidurías muy distintas, porque acá hay derivadas que son científicas, tecnológicas, matemáticas, sociales, teológicas, filosóficas, antropológicas, artísticas también. Hay un rol también importante que se releva de las artes y la cultura en traer estas problemáticas al consciente social. Incluso da ejemplos muy concretos ahí con películas, digamos, que han relevado estas grandes disyuntivas de la humanidad de irse por el camino, digamos, del bien o del mal, en cierta forma. Y donde el arte tiene un rol también importante en remecer un poco las conciencias humanas
para generar esta discusión y para activar, digamos, esas voluntades individuales para digamos que la sociedad, entonces digamos, mucho más arte, alerta. mucho más arte en la Católica. Más arte, más humanidades. Eso, buenísima noticia. Y la ciencia también siempre está ahí. Si lo conversamos con el rector, algo de eso salió aquí. Muchas gracias, Paula, por esta ilustrativa conversación en este momento histórico que estamos viviendo como civilización y momento histórico por la publicación de esta encíclica que yo espero que tenga mucha repercusión y que genere diálogo, incluso controversia. Nos hemos preguntado qué es la verdad. Hay un dramaturgo español que preguntó, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. Ese es un monólogo famoso de Segismundo en la obra de teatro La vida es sueño, de Calderón de la Barca, que en un día como hoy, 25 de mayo, pero de 1861, fallecía. Escritor, dramaturgo, poeta, sacerdote. Esa escena impresionante de este Segismundo en una cárcel, como un símbolo del ser humano metido en una caverna que no sabe qué es la ilusión, qué es la verdad, cuál es el sueño y cuál es la vida, ¿no? El tema que atraviesa la obra, la gran obra La vida de sueños, el libre albedrío o la predestinación, ahí oscilamos el ser humano. Bueno, justamente en el Teatro de la Católica alguna vez me tocó escuchar ese maravilloso monólogo recitado por Humberto Noguera, gran actor que nos ha dejado, y nos vamos a ir a la pausa escuchando a Humberto Noguera recitando ese fragmento de La vida es sueño, celebrando hoy día el 25 de mayo de 1861, recordando la muerte de Calderón de la Barca. Un gusto, Paula. Muchas gracias, Cristian. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando en este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Barken, el jardinero de este jardín otoñal. Estamos llenos de hojas de otoño. Yo no barro las hojas de otoño, me gusta pisarlas. A ver si se escucha ahí el sonido. Es exquisito, ese sonido es lo máximo. Por eso no barro todavía las hojas de otoño y las invito a no barrerlas de sus jardines. Quiero recordar que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl y ahorrar hoy puede marcar una diferencia real mañana. Con AFP Habitat, contrata un plan APB y aprovecha al máximo los beneficios tributarios disponibles. Este día miércoles voy a participar en una suerte de panel, esto a las 18:30 horas, con la exministra Isabel Pla, el sociólogo y analista y columnista Eugenio Tironi, en el IES. ¿Qué es lo que se celebra este miércoles 27 a las 18:30 en la sede del IES, Renato Sánchez 3838, los 20 años de este centro instituto de pensamiento que ha tendido puentes entre el debate político, la academia y la opinión pública, y sobre todo haciendo un trabajo desde las ideas, que es tal vez, yo siempre hablo de la escasez a veces de las ideas en la política, o escasez de las ideas en educación, o incluso en la conversación cotidiana. Me imagino no voy a decir lo difícil, pero lo arduo y la convicción que hay que tener para levantar un centro que trabaje desde la idea. Bueno, y eso es lo que ha hecho el IES desde su comienzo, desde su fundación en el año 2006. Hay que pensar además que nace en un momento de inflexión política en Chile. Estamos hablando la revolución pingüina. El IES ha cruzado la revolución pingüina, cruzó el estallido, la pandemia, la oscilación política entre la izquierda y la derecha en términos de gobierno, hasta llegar al comienzo del gobierno de José Antonio Kast. El IES no solamente partió siendo un lugar de formación de jóvenes, eran jóvenes que eran llamados a pensar, a conversar, etcétera, con profesores, maestros, pero terminó siendo un centro de investigación. Ahí hay investigadores potentes que además se han convertido de a pocos en intelectuales públicos, participan del debate público nacional. Tienen una revista muy buena que a mí me encanta recibir. Yo soy nostálgico de la revista y esta la recibo con mucho placer porque tiene siempre buen contenido. Tengo en mis manos la revista Punto y Coma, el número de mayo 26, dedicado a los 20 años del IES. Tiene artículos muy notables como el de Pablo Ortúzar, Educación en busca del tiempo perdido, del malestar al orden, Daniel Mansuy, que recorre toda esta historia política chilena que ha atravesado el IES y que hemos atravesado todos, y unas entrevistas también muy notables a una gran intelectual francesa, Chantal del Sol,
Daniel Mahoney y a Carlos Peña, además de reseñas de libros, etcétera. Me acompaña aquí en el jardín, porque mi estudio es un jardín, me acompaña Claudio Alvarado. Él es abogado, magíster en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de distintas universidades, panelista, también en Pauta, columnista en La Segunda, ¿no? En la segunda, en la tercera, sí. En la segunda, en distintos medios, porque ustedes están siempre participando, no rehuyen el debate público, ni la conversación, ni tampoco la actualidad. Hay algunos, a veces siempre uno pensaba que el intelectual tiene un desprecio por el debate público, y resulta que es muy importante el debate público, entre otros el que nos recuerda Remo Barón. Claudio Alvarado en el jardín. Claudio, qué gusto tenerte acá. Cristian, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme a participar en esta conversación en tu jardín y por las palabras muy generosas que le has dedicado en la introducción a nuestro instituto. La verdad es que efectivamente para nosotros es motivo de alegría, legítimo orgullo, diría yo también, poder celebrar los 20 años del IES y comenzar los hitos de esta conmemoración con el lanzamiento de este número especial de la revista Punto y Coma al que tú te has referido y en el que también gentilmente aceptaste participar, así que muchas gracias. Yo te hablaba del tema del pensamiento y el mundo de la acción, que parecen siempre a veces divorciados, ¿ya? Fue Raymond Aron el que señaló esa tensión entre acción y pensamiento, ¿no es cierto? Y él tiene una frase muy bonita, no la he encontrado, pero por ahí la anduve viendo, no sé si está aquí en la revista, en otra parte la leí. Tiene una reflexión muy interesante sobre el tema de los intelectuales, lo importantes que son en el campo de la acción, los peligros que tiene el campo de la acción por el pensamiento. ¿Cómo han ido ustedes trabajando, resolviendo y viviendo esa tensión y al mismo tiempo diálogo entre pensamiento y acción? Efectivamente, esa tensión existe. Quizás lo primero que hay que hacer para intentar navegar en este mundo, ¿cierto?, es reconocer esa tensión. Me parece que no hay que rehuirla, hay que advertirla y a partir de ella, bueno, me parece que también hay que constatar cierta división del trabajo, por llamarla de algún modo, en el sentido de que están los dirigentes políticos en la primera línea y su trabajo es muy importante y el intelectual comete un error cuando intenta reemplazarlo, pero también el político comete un error análogo cuando no es consciente de que toda decisión política involucra ciertas ideas previas, digamos. Las ideas tienen consecuencias y la política y la vida social en general, digamos, no se mueve en un contexto de pura facticidad, algo que recuerda a Carlos Peña en la entrevista a la que tú hacías referencia de la revista Punto y Coma. La política no se mueve en la pura facticidad, siempre hay orientaciones, hay valores, hay bienes en juego y entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer? Intentamos contribuir a elevar el nivel del debate público, orientando, aumentando, ayudando a contribuir a la comprensión de la vida política y de los dirigentes políticos desde la idea, sin pretender reemplazarlas, pero reivindicando su importancia. Leía una entrevista a Josefina Araoz, que es investigadora del IES, en la tercera de este domingo, en que ella señala que de alguna manera en el mundo de la derecha más, no sé si llamarla, más tecnicista, economicista, o la nueva derecha, como se quiera llamar, siempre ha habido como, no sé si un desdén, a lo mejor se puede discutir, un ninguneo o una no aquilatar lo importante que es lo intelectual y la reflexión de las ideas, como si en realidad bastara solamente la facticidad, bastara solamente la gestión. Eso por un lado. Y es curioso porque yo he escuchado a mucha gente izquierda, de verdad, decir con envidia, decir qué maravilla, la derecha tiene este semillero de pensamiento, de reflexión que hoy día no tenemos en la izquierda. Y o sea, hay como un ninguneo del propio sector y mayor valoración de gente de otro sector. A ver, ¿cómo te metes tú en esa conversación? Lo primero que yo diría al respecto es que es verdad, si uno piensa en los últimos 20 años, digamos, para usar el mismo marco temporal, en que durante varios momentos de ese periodo, izquierda y derecha, haciendo una generalización, ¿cierto?, izquierda y derecha tuvieron vicios distintos, vicios opuestos. Las izquierdas cayeron en la ilusión de cierta utopía, de la idea de que, valga la redundancia, desde el plano de las ideas podía refundarse todo, podía rehacerse todo, y eso yo creo que es un defecto que al país le costó caro, lo vimos con Partido. Ese sería como intelectual o intelectualismo o mundo o reflexión intelectual divorciada de la realidad, ¿no? Efectivamente. Yo creo que eso lo vimos con particular elocuencia en la fallida Convención Constitucional. Y en el caso de las derechas, sabiendo que siempre hay excepciones, ¿cierto? En el caso de las derechas, el defecto del que tú bien señalabas, lo hemos observado. Esto no es un tema de uno u otro grupo político. Yo diría que en las derechas, así como hay excepciones de distintas sensibilidades, también hemos visto de manera bastante generalizada una falta de comprensión de lo que decíamos antes, de que las ideas tienen consecuencias, y eso yo diría que ha sido una dificultad endémica del sector, que por supuesto que
a medida que han pasado cosas en el país, también se vuelve cada vez más difícil sostener ese punto ciego. O sea, alguien, después del estallido social, después de lo que fue la misma convención de la que antes hablábamos, después de lo que antes fue el proyecto del llamado otro modelo que abrazó Michelle Bachelet, tendría que seguir siendo muy obtuso para negar que las ideas tienen consecuencias y para negar la importancia de este plano de la realidad. Pero efectivamente una dificultad que ha existido, aunque yo veo también brotes verdes en el sentido de que en las nuevas generaciones de dirigentes políticos hay algunos actores que hoy día están en el Parlamento que son más conscientes de esto de lo que uno veía en el pasado, pero es una tarea de larga data y tiene que ver en parte con lo que tú decías. Me permito agregar esto, con la importancia del principio de realidad. Así como las izquierdas de raicambre más utópica a veces lo olvidaron, las derechas tienden a veces a entenderlo de modo reduccionista, como si la realidad fuera lo puramente fáctico y no el otro plano simbólico, intelectual. Y sobrara lo intelectual, fuera inútil o, como dice Josefina Arao, diletante. Ahora, esto se ve muy claramente en el estallido, que algo que se ha dicho muchas veces, lo ha dicho también Carlos Peña y otros, que la derecha se encuentra con que no tenía herramientas interpretativas para poder enfrentar. Fue sobrepasada en estado de shock. Bueno, con las movilizaciones pingüinas también. De alguna manera vimos un poder político sobrepasado y sin herramientas para interpretar la realidad, ¿no? Una de las razones que a nosotros nos motivó a dedicar esta revista a los 20 años del IE fue no solo la conmemoración institucional, sino que lo importante que es tomar conciencia de que para entender el Chile actual hay que mirar qué es lo que ha pasado en las últimas 2 décadas. Porque en el caso de las derechas está exactamente el problema que tú señalas, Cristian, y ahí la verdad es que las derechas pagaron muy caro esa miopía, pero las izquierdas también, digámoslo así, que mirando hacia atrás en retrospectiva, pucha que se equivocaron, por decirlo coloquialmente. O sea, el país que imaginaron el año 2006, el año 2011 y para qué decir después del 2019 con la validación de la violencia y todo lo que siguió, es un país muy distinto al que tenemos hoy día, digamos. Para que este ciclo, al menos provisoriamente, haya terminado en que un discípulo de Jaime Guzmán llega a la moneda, es que hubo un error de diagnóstico muy severo de lado y lado. Ahí la izquierda va a tener que crear su propio IES para hacer una reflexión profunda y hacer un descenso y una autocrítica y mirar la realidad, porque si no se va a seguir golpeando con la realidad. El mismo Peña lo dice, creo que lo dice Mansuy en su artículo, los 2 artículos están incluidos en el último número de esta revista Punto y Coma. Bueno, si no se hace esa reflexión, si tú sufres una derrota de esas proporciones como la que fue el plebiscito y no haces una reflexión política e intelectual potente, lo más probable es que vas a tropezar de nuevo con la misma piedra y que no vas a tener éxito en tu proyecto político. Y es muy curioso que eso ocurra, porque si miramos un poquito más atrás, en lo que fue la renovación socialista de los años 80 y el periodo previo a la llegada de la concertación al poder, ese periodo se caracteriza, entre otras cosas, porque la centroizquierda, o lo que después fue la centroizquierda, la unión del mundo de la DC con el socialismo renovado, es un mundo que se tomaba el trabajo intelectual muy en serio. Claro, estaba la experiencia de un fracaso y de una derrota muy dolorosa, también de la represión, en fin, todo lo que se vivió después del golpe de Estado, pero esa experiencia los movilizó a un trabajo intelectual muy serio, a Tomás Mulián y otros, el Tomás Mulián del año 80, digo, y es muy curioso que hoy día, después de todo lo que ocurrió en la arena política y social chilena, cueste tanto observar a la centroizquierda con una autocrítica a la altura de las circunstancias. Si José Antonio Casi llegó al poder, con independencia de sus méritos, que los tiene, también no los quiero negar, pero es en parte muy significativa, porque los proyectos que llegaron a la moneda desde el 2006 en adelante no lograron su objetivo. Se fue acumulando mucha frustración. Por supuesto que hay un riesgo en el gobierno actual de que la frustración se siga acumulando, pero los republicanos, y en particular José Antonio Caz, llevan muy pocos meses en el poder. Podemos hacer análisis de coyuntura, pero la historia larga de los últimos 20 años es una historia en que se alternaron en el gobierno Michelle Bachelet, el expresidente Piñera y Gabriel Boric. Y en el caso de la izquierda es muy claro cómo se fue abandonando el etos de la concertación, de la antigua concertación. Entonces, uno mira estos últimos 20 años y ¿qué pasó en términos políticos? Bueno, que ni la centroderecha ni la nueva izquierda, ya sea en su versión de nueva mayoría o frente amplista, logró su objetivo. Uno esperaría que después venga alguna reflexión, una autocrítica. Yo creo que eso ha habido muy poco, lamentablemente. Ahora, te voy a hacer una pregunta jodida, te voy a hacer un aterrizaje así brutal. ¿Tú ves que este nuevo gobierno, ves ideas, ves reflexión, ves que hay un pensamiento político consistente que de alguna manera recoja la experiencia de la que venimos? En tu última columna tú dices, si el hombre es un animal que cuenta historias, y cita un filósofo que no me acuerdo, Alasdair MacIntyre, es difícil de pronunciar. Llegó el momento de que Kast
cuente su historia desde la piocha del sillón de O'Higgins al país. A ver, respecto al gobierno actual, yo diría una prevención, subrayaría una prevención y luego entraría directamente en materia. La prevención es que en el caso de los gobiernos anteriores nosotros tenemos el ciclo completo a la vista, en cambio en el gobierno de José Antonio Kast la verdad es que van solo un par de meses. Ahora, ¿qué se puede decir de eso, haciendo esa prevención? Yo diría que en la campaña tuvo una intuición muy correcta. Ahí se conectó con la ciudadanía. Efectivamente, probablemente... O sea, con los dolores y temores de la ciudadanía, nadie puede negarle eso. O sea, si no, nadie habría ganado con un 58%. Así es. Probablemente le jugó muy a favor, esto incluso se lo reconoció el expresidente Boric, recorrer tanto el país. Es un político que ha estado en todas las comunas. Probablemente le jugó a favor, para tener esta intuición correcta a la cual me voy a referir, el haber recorrido Chile. Los políticos no tienen que ser grandes intelectuales, tienen que escuchar, asesorarse correctamente, pero los políticos tienen que hacer su pega. Una parte importante de su pega es estar con la gente. Y entonces, ¿cuál fue la intuición correcta que derivó, a mi juicio, en parte importante de ese recorrido? Que en Chile, después de todo lo que había pasado, de la frustración acumulada una tras otra, de las crisis que se han vivido, el país clamaba por orden en sentido amplio. La vieja pasión por el orden de Andrés Bello, pero ¿no? entendía Y también sentido, la orden portaliano. Claro, en sentido amplio. Y yo creo que esa intuición en las primeras semanas del gobierno se pudo reflejar no solo en la invocación de Diego Portales, sino, por ejemplo, en algo tan sencillo como decir los deudores del CAE tienen que pagar sus deudas, la arca fiscal hay que ordenarla. Entonces yo creo que en la campaña hubo una intuición correcta. Pero una cosa es hacer campaña y otra cosa, sabemos bien, es gobernar. Exactamente. Y es ahí donde se necesita la política, tan despreciada atávicamente por una parte de la derecha. O ninguneada, usamos de nuevo ese verbo. Y la política también es, detrás de la política y tiene que haber reflexión intelectual, porque si no nos quedamos solamente en la espuma o en las consignas o qué sé yo. Ahí falta un espesor político, ¿no? Efectivamente, lo que hemos visto hasta ahora es que esa intuición, que en la campaña fue correcta, el gobierno ha tenido severas dificultades para traducirla en una hoja de ruta, que al país le comunique un horizonte de esperanza y prioridades claras. Hasta ahora eso solo se ha visto en la dimensión económica. Yo tiendo a pensar... Ahí hay una hoja de ruta, se puede discutir o no, y hay un Quirós que es como un intelectual de la economía que por lo menos es discutible, puede ser ampliamente discutible, pero no, como que uno tiene claro a dónde va, qué es lo que quiere, y no sé si la gente de la calle sí tiene claro la consecuencia. Ahí le falta el relato, ¿ah? Le falta transmitir si cómo llega esa bolsillo, exactamente, que sea tan... cómo esa agenda económica puede relacionarse más directamente con los anhelos de la ciudadanía en empleo y crecimiento. Pero en economía hay una hoja de ruta. El gran vacío, creo yo, del gobierno actual en los meses que lleva José Antonio Kast en la moneda es que en el resto de las dimensiones, el proyecto país, la misma promesa de seguridad, las urgencias sociales, el gobierno no ha sido capaz de desplegar un proyecto que se traduzca en prioridades claras y que la ciudadanía le permita entender hacia dónde va el país. Yo creo que eso todavía le falta y en parte eso tiene que ver con problemas de diseño, de elenco, acaba de tener un cambio de gabinete, pero en parte también con que probablemente, salvo en la dimensión económica, aquí el gobierno de José Antonio Kast empalma con un problema más largo de las derechas, y es que salvo en la dimensión económica, esa hoja de ruta a las derechas le ha costado mucho transmitirla. Y yo creo que tiene que ver con los problemas a los cuales antes hacíamos referencia. Bueno, el IES, que partió como con pequeños grupos de formación de jóvenes, se convirtió en una comunidad intelectual bien viva, bien vital, con presencia en los medios, con intelectuales públicos jóvenes opinando, con columnas, con libros. Tiene una editorial muy interesante, con un catálogo muy cuidado en el área de la filosofía política. Se agradecen siempre los libros del IE. Me acuerdo del libro de Alejandro Vigo sobre Aristóteles, que se convirtió después casi en un clásico en su... Ese fue el primer libro que editó el IES. primero. Yo estuve en ese lanzamiento. Sí. Gran libro de Alejandro Vigo. Bueno, hay muchos otros muy interesantes en esta colección. Ya, y ustedes han ido tomando temas, se nota que hay ciertos temas que han sido para ustedes importantes. El tema de la subsidiariedad, el tema ahora de la crisis de natalidad, bueno, el tema de la educación, el tema del olvido de la pobreza. Así que uno es. ve por algunos lados ahí como que de alguna manera ustedes retoman esa cosa de Gonzalo Vial y la pobreza, como que fue olvidada la pobreza como un tema central. La crisis de la iglesia, entre otros temas. Uno podría decir que el IES es una comunidad de intelectuales que está tratando de levantar un pensamiento conservador cristiano en un tiempo secularizado, liberal, progresista, tomado por la agenda woke. ¿Eso simplificamos eso, Eli, o no? A ver, efectivamente hay algo de eso y yo entiendo que esa descripción se puede acuñar, pero déjame contar una anécdota que creo que es un buen modo de responder tu pregunta. A mí a veces me ha pasado, ya sea como panelista en programas de radio o de debates en universidades, en fin, o derechamente en cuanto a director ejecutivo del IES, a veces me ha ocurrido
que me dicen, oye, aquí está con nosotros Claudio Alvarado, director ejecutivo de un centro de estudios liberal. Y a veces me pasa que dicen, acá está Claudio Alvarado, director ejecutivo de un centro de estudios conservador. ¿Por qué ocurre eso? A mí me parece que tiene una explicación más allá que las etiquetas siempre son jabonosas. Y es que el IES al mismo tiempo intenta, de mejor o peor manera, eso lo juzgarán los auditores y los lectores, pero el IES intenta combinar dos cosas. Por un lado, un diálogo, la capacidad de tomarse en serio el argumento del adversario, de las personas que piensan diferente, una conversación pública razonada, lo cual a algunas personas con mayor o menor justicia les suena, comillas, liberal, una actitud dialogante. El IE intenta cultivar eso, en conjunto con la defensa y promoción de una serie de principios que, digámoslo así en último término, responden efectivamente a la antropología cristiana, la subsidiariedad, la dignidad trascendente de la persona humana, y eso explica de que así como al mismo tiempo se nos dice ustedes son conservadores o de inspiración cristiana, ustedes, comillas, son liberales dialogantes. Qué interesante eso, no quedar eso. Encasillado en ninguno de los cajones, porque aquí somos un país de encasillar todos los cajones, sobre todo en este debate y esta época de polarizaciones y simplificaciones me parece muy interesante. Y además defender el pensamiento conservador, yo siempre he dicho, oye, porque la palabra conservador que genera como una urticaria, oye, qué bueno que haya un pensamiento conservador con un talante, con una densidad intelectual. En Chile hay además una tradición de pensamientos conservadores muy interesante, un Mario Góngora y otros. Bueno, el mismo ¿no? Gonzalo Vial, aunque a él no le gustaba la etiqueta. Gonzalo Vial, bueno, pero y ustedes además son ayornados porque son jóvenes, algunos muchos de la misma generación de Frente Amplio. ¿A ustedes les ha tocado en el fondo debatir? Han sido como la contraparte intelectual de Frente Amplio, por un tema generacional también, ¿no? Efectivamente, no es algo que hayamos buscado explícitamente, pero sin duda se ha dado. Cuando yo estaba en la universidad me recuerdo tener varios debates muy entretenidos con Miguel Crispi, que después llegó a ser diputado, asesor del presidente Boric, y Pablo Ortúzar en la Chile lo propio con personas del mundo autonomista. Josefina Arauz también lo ha dicho en varias ocasiones, que ella tiene casi la misma edad del presidente Boric. O sea, nos ha tocado jugar ese rol, intentando siempre discutir en buena lid y de buena fe, pero también manifestar nuestras profundas diferencias con lo que es ese proyecto, y bueno, eso es público, digamos, se ha notado en nuestra producción. ¿Y qué han sentido al otro lado? ¿Han sentido la posibilidad de un diálogo fructífero con la gente de su propia generación, un diálogo de verdad abierto, una conversación pública, sana, por decirlo así? Es muy difícil. Nosotros con el mundo de Fernando Atria lo intentamos hacer, fuimos muy críticos del llamado otro modelo, pero tomándolo muy en serio, y eso no resultó bien o como uno hubiera querido, digamos, no sentimos la misma recepción de parte del interlocutor, pero con el mundo del Frente Amplio es curioso porque hay muy buenas relaciones humanas, y en algunos casos puntuales se han dado, la verdad, buenos diálogos, pero al mismo tiempo también es claro que existe un cierto abismo a la hora de pensar el futuro del país, a la hora de pensar cuáles son los problemas más acuciantes hoy día. Obviamente hay diferencias, pero nosotros tenemos el firme propósito, insisto, mejor o peor logrado, lo dirán los auditores y los lectores, el firme propósito de no renunciar a dialogar y poner las razones por delante, porque además no hay ninguna contradicción entre tomarse muy en serio, voy a decirlo de modo un poco grandilocuente, de tomarse muy en serio que existen verdades relevantes para la vida personal y social, y bueno, si existen verdades relevantes, hay que intentar con mayor razón dialogar y tomarse en serio el punto de vista del contrario, porque será en la conversación racional donde esas verdades podrán emerger, defenderse, en fin, ponerse en común junto a los demás. Creo que todo, lo que mejor resume lo que ha sido el IES en estos años, del 2006 hasta hoy día, el aporte, es lo que afirma Carlos Peña en una estupenda entrevista que le hace Josefina Arauz en el último número de Punto y Coma. Dice: no hay mayor aporte a la cultura que un intelectual se entremezcle con el debate público. Nada peor que un intelectual que se esconde en una torre marfil y no se compromete y no se arriesga en el debate público, porque eso además sube el debate, sube la conversación, le da un espesor a una conversación tomada política, digo, muchas veces por la farándula. En los últimos años ha habido una farandulización de la política, de la conversación política, estoy diciendo, que ha sido nefasta. Eso baja el nivel del debate y a la larga atenta contra la solución de los problemas de las personas. O sea, incluso si uno se pone muy, comillas, cosista, que por supuesto es parte de la vida del político, tomarse en serio los problemas concretos e intentar darle causas de solución, incluso desde esa perspectiva, bueno, el político necesita entender qué es lo que ocurre en el país, hacia dónde va la micro, diríamos coloquialmente, y para eso la pura performance, la pachotada no sirve. Para entender la vida social se requiere, y alguna vez lo intenté resumir así, se requieren varias horas de lectura, de conversación y también contacto con la ciudadanía. El político no tiene que ser un intelectual, pero tiene que ser alguien que entienda que la vida es mucho más que redes sociales y pachotadas. Y por último,
Tú asumiste en marzo de 2018 la dirección del IES. ¿Pero cómo llegaste al IES? A ver, vámonos a una cosa más biográfica del comienzo. Es divertido esto. Hay dos respuestas posibles. La respuesta formal sería que yo entré a trabajar en el IES en abril del año 2013, cuando Daniel Mansuy era director ejecutivo del IES. Pero la verdad es que yo conocí el IES mucho antes, una anécdota bien simpática que yo nunca pensé que se iba a dar, digamos, porque uno no puede adivinar el futuro. Es que yo participé como alumno, como estudiante de cuarto año de Derecho en la Universidad Católica, de la que hasta donde yo entiendo fue la primera actividad pública del IES, que fue una charla de Alejandro Vigo sobre la importancia de los clásicos. Y bueno, años después me encontré trabajando y después teniendo el privilegio, que es un auténtico privilegio, no puedo dejar de decirlo, de ser el director ejecutivo de un instituto en el que trabajan personas tan notables como las que tú has mencionado, tantas otras que no se ven. Toda institución requiere gente que hace la pega difícil administrativa y que está tras bambalinas, y que claro, hemos intentado dar vida a una comunidad intelectual que busca aportar al país, digámoslo así, influyendo, intentando promover las cosas que consideramos buenas desde una comprensión fina de la realidad social, porque como hemos dicho en los minutos previos a esta entrevista, las ideas tienen consecuencias y olvidarlo le resulta caro al país y a la larga. Claudio, yo te quiero agradecer muchísimo esta conversación que hemos tenido esta tarde aquí en este pequeño jardín al fin del mundo. Estamos un poquito pasados porque partimos un poquito pasados, digámoslo así. Son las 8:04 de la tarde. Este jardinero tiene que cerrar la verja de madera del jardín e invitarlo. Voy a estar ahí también acompañándolo en esta fiesta. Yo he sido siempre un entusiasta, lo he dicho en todas partes, de este IES. Soy siempre entusiasta de cuando la reflexión y el pensamiento aportan al país. Miércoles 27, este miércoles 18:30 en Renato Sánchez 3838, en la sede del IES, se hace este lanzamiento en donde participarán en una mesa Eugenio Tironi, Isabel Pla y quien les habla. Muchas gracias, Cristian, por esta conversación, por animarte a asistir al lanzamiento y por tus generosas palabras para el trabajo que hacemos en el IES. Es un proyecto que levantamos a pulso, pero con la convicción de que efectivamente este tipo de instancias ayudan a elevar el nivel del debate y, en último término, mejorar la vida de las personas. Así que muchas gracias. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera del jardín a las 7 de la tarde a través de las antenas de Radio Pauta. Hasta mañana.